Bien, estamos en Lampadia con el doctor Omar Neira, que es doctor en salud pública, para conversar acerca de qué es lo que hay que hacer para finalmente contener el avance, que parece, pues, valga la redundancia, incontenible del COVID, de la pandemia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál debe ser la estrategia sanitaria que debemos seguir? Es claro que el gobierno no la tiene clara, no sabe bien qué hacer, o lo que está haciendo, eventualmente bien encaminado, lo está haciendo con muy poca potencia, con muy poco alcance, ¿no es cierto? Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? El nivel de contagio, el nivel de positivos y sobre todo el nivel de fallecidos en el Perú nos lleva al análisis de que somos uno de los países, por no decir el país más castigado por la crisis, ¿no? Y eso tiene que ver con la estrategia sanitaria, ¿no? La estrategia sanitaria es importante en un problema de salud pública. Esto salud pública supera a una estrategia individual de pacientes y por eso es una pandemia. Y creo que es hasta cansado decir después de casi 150 días apostamos por una estrategia equivocada. En salud pública hay dos conceptos que son fundamentales para entender. Hay uno que es la estrategia de atención primaria de la salud, que es un concepto muy complejo, y la atención hospitalaria. En Perú, para entender por qué hemos llegado a estas cifras, se habla de más de 50.000 fallecidos, es porque apostamos por la estrategia hospitalaria. Quiere decir que decidimos esperar a los enfermos cuando ya estuvieran con la enfermedad, decidimos potenciar el sistema hospitalario. Sonaría como un mensaje equivocado. ¿Por qué no hacer eso? Para poder esperar la enfermedad. Y eso fue un error para un país pobre como el nuestro. Eso podía ser Alemania con 28.000 camas o nuestro vecino de Colombia que tenía 5.000 camas UCI al inicio de esta crisis. Entonces dices, ok, puedo soportar y apuesto por la estrategia hospitalaria. En salud pública hay otro concepto que es otra vertiente, que es atención primaria de salud. Quiere decir, voy a prevenir que aparezca la enfermedad y lo hago con prevención, y otro pilar fundamental es el aspecto de promoción. Y ahí no fue la estrategia que seguimos, y dentro de este esquema están las famosas pruebas moleculares que hoy todo el mundo, creo que en el país también llegó a un consenso que son las necesarias. Pero Omar, el gobierno, yo creo que en determinado momento entendió algo de esto y lanzó un programa que se llamó Te Cuido Perú. Y lo lanzó, recuerdo, el 14 de abril, hace ya un buen tiempo. Y la idea era que a cada contagiado identificado y a sus contactos lo aislaban y alimentaban, abastecían con alimentos a su familia por 14 días para que no salieran a comprar y los atendían de diversas maneras. De esta manera cortarían la cadena de contagios. A mí me pareció esa idea muy buena, pero luego estuve verificando y no llegaban ni al 10% de los contagiados, y me parece que ya abandonaron esa estrategia, y no llegaron por falta de capacidad logística, por no convocar al sector privado, me parece. ¿Eso es lo que hay que hacer, digamos? ¿Eso es lo que pensaron hacer, es lo que hay que hacer? Claro, esa es la estrategia de salud pública que consiste en atención primaria de salud. Identificar los casos, aislarlos, seguir las cadenas de contagio, pero como estamos en un país como el nuestro, además hay que darles, para que estas personas subsistan 2 o 3 semanas sin contacto, pues alimentarlos. Claro. O sea, no les puede decir que salgan al mercado a comprar. O sea, eso es lo que funciona, pero funcionó en todos los demás países que esto ha manejado bien. A mí me critican cuando hablo mucho de Alemania o Corea, pero lo hacen en Colombia. Chile ha revertido muy bien sus cifras y el gran ejemplo es Uruguay. Hacen exactamente lo que tú acabas de comentar. Ese debe ser el camino. Ahora, pero todavía es posible hacerlo en el Perú con la cantidad de contagios, porque yo recuerdo que una vez le pregunté al general Chávez, que en ese momento era jefe del INDECI, y me parece que ahora está el ministro de Defensa, y me dijo que era imposible pues atender, en ese momento eran 4.000 contagiados diarios, creo. Es imposible todos los días estar llegando con canastas de alimentos, en fin, y con atenciones a 4.000 contagiados diarios. Eso nadie lo podía hacer.
Pero claro, ellos estaban trabajando solo con la capacidad logística del INDES. Yo me imagino que si se suma la capacidad logística privada, Bacus, Ranza, Incapol, en fin, sí se podría, ¿no? ¿O no? Claro, es que sucede que cuando tienes un país donde creen que el Estado va a solucionar y toman todas estas medidas y no nos consideran al otro sector que somos los profesionales, los del sector privado, toda la otra población como parte de la atención primaria. Lo potente de la atención primaria es que se involucra a la población, se involucra a las empresas. O sea, eso funciona en todos los países, involucrar a toda la sociedad en general, a eso que se llama sociedad civil. Pero si no nos van a involucrar en ello, claro, es difícil. El nivel de contagio hoy es tan grande que parecería tonto apostar por esto, pero es el único mecanismo, Jaime, de cortar la cadena de contagio. ¿Sí? Es el único mecanismo, no hay otra opción. ¿Cómo puede participar? ¿Cómo participaría, pues, digamos, las organizaciones vecinales, por decirlo de alguna manera? El primer nivel de atención de salud, las postas médicas, ¿eso tiene un papel en esto? Digamos, ¿las organizaciones vecinales pueden cumplir algún rol? Digamos, la población misma de las localidades puede cumplir algún rol? Tiene un rol fundamental, Jaime, si entendemos que logramos capacitar a la población, que es el otro brazo de la atención primaria de salud, que es promoción, para que se involucre la comunidad. Y empezamos a tener manzanas o un grupo de manzanas o zonas con un líder comunal para empezar a controlar y decir, oye, ¿saben qué? En mi manzana hay 10 contagiados, 10 familias, y les vamos a hacer la olla común para las 10 familias. Podemos conseguir colaboración o del Estado o privado para que se hagan las ollas para estas 10 familias contagiadas y empezamos a controlar manzanas con los líderes comunales. Eso tiene que hacerse porque además así funcionó. La historia de Wuhan tiene que ver con esto. ¿Tú sabes quién es Wuhan? Fue cerrado así como acá cerramos con las rejas ciertas zonas, llámese o por seguridad o por exclusividad y no accedes con ningún medio a toda una manzana, ya. Eso hizo Wuhan. ¿Y sabes quién dejaba ingresar o no ingresar a manzana? El líder de la manzana. De acuerdo. Y eso es el líder comunal, eso es fundamental. De acuerdo. Ahora, pero para identificar quiénes están contagiados, tú has puesto mucha insistencia siempre en el tema de las moleculares. Necesitamos mucha mayor cantidad de moleculares para hacer esto a nivel masivo, porque necesitaríamos multiplicar esta capacidad de acción, ¿no es cierto? Para eso necesitaríamos muchas más moleculares. ¿Es posible conseguir una cantidad suficiente, grande de moleculares para aplicarlas masivamente en corto plazo? ¿En cuánto tiempo es posible? Jaime, hoy después de 200 días es posible, siempre fue posible conseguir moleculares. O sea, eso es un error y alguien que diga lo contrario miente. Puedo dar en primera fe, suena mal, pero de que siempre habían moleculares, hoy hay moleculares, tanto laboratorios como insumos, inclusive la iniciativa de Edgar Málaga, que es un capo en esto para poder masificar, porque es el único método diagnóstico con sus propias fallas posiblemente, pero que te diagnostica el virus oportunamente. Y entonces sí es posible de poder traer 10 laboratorios o 15 laboratorios, implementarlo a nivel nacional en los focos, porque el éxito de una prueba de laboratorio molecular es que en horas te dé el resultado. Si te lo van a dar en 5 días como lo hace, en horas. Bueno, el gobierno ha dicho, aparentemente la ministra ha dicho que van a ir sustituyendo las rápidas por moleculares. No sé si ha llegado a decir que tienen como 1 millón de moleculares en este momento. ¿Cuántas necesitaríamos y en cuánto tiempo podrían estar en el Perú? A ver, yo pienso que, la capacidad, hoy me parece que hacemos 3.000 o 4.000 diarias en moleculares, y esas por lo menos hay que multiplicarlas por 10 y pasar a 30 o 40.000 diarias moleculares. Ya. Y eso significa más o menos 3 laboratorios grandes del modelo alemán o americano, que te procesa un solo laboratorio 9.000 muestras al día, o del modelo coreano, unas 15 del modelo, 10 del modelo coreano, para poder llegar a ese número diario. Si hoy dices, vamos a traer los laboratorios, existen,
existe la tecnología, existe el recurso humano y los insumos para poder implementar masivamente las pruebas moleculares con un método de seguimiento. Necesitamos, es toda una estrategia que necesitamos adaptarla a nuestro país, que perfectamente está funcionando en otros países. ¿De cuánto tiempo llegarían esos laboratorios y esas moleculares? Mira, si tú mandas un avión del ejército y haces el pago, porque eso sí, hay que pagar por estos productos, en 10 días tú puedes tener los productos. O sea, ¿De cuánto tiempo, si tú me cuánto nos dices, Omar, costaría? hoy, 10 días, ¿cuánto nos costaría esto? mira, un laboratorio molecular, dependiendo de la gama, donde te procesa 1.200, 1.500 diarias, está más o menos entre 70 y $110.000. ¿Sí? Si queremos apostar por un monstruo que te hace 10.000 diarias, más o menos está $500,000 el laboratorio como tal. Pero en esas te incluyen, en la del $500,000 ya te incluye inclusive insumos, porque te dicen, ok, tú me vas a hacer 1.000.000 de pruebas y yo te doy el laboratorio sin costo. Funciona más o menos así el Estamos mundo del hablando entonces diagnóstico, que ¿no? de 10 millones de dólares en total, 20 millones, ¿no? Para tener una idea. Sí, mira, Jaime, quiero ponerte el ejemplo, ¿no? Con los 100 millones de soles que pusimos para la primera compra de pruebas, podríamos haber tenido 10 laboratorios con una capacidad de procesamiento de 10.000 a 12.000 pruebas diarias en marzo, No. cuando teníamos un nivel de contagio bajísimo, no para desaparecer, sino intentar contener y que no sea tan masiva el contagio como hoy. Así es, creo que con 10 millones podemos implementar un sistema masivo, ¿no? Finalmente, si haces un análisis a la economía, con todo lo que hemos perdido en el Claro, PBI, lógico, está con bien. todo lo que perdemos horas hombre, eso no es nada, no es nada. Ahora, el primer ministro no mencionó este programa del que hablamos al principio, que se llama Te Cuido Perú, como si ya lo hubieran abandonado en realidad, pero sí mencionó otro que se llama Operación Taita, que es algo parecido, pero a diferencia de Te Cuido Perú, me parece que, digamos, se le focaliza distritos o barrios en donde hay una alta tasa de contagios y ahí hace un empadronamiento, identifica a las poblaciones más vulnerables, les toma pruebas y los que están contagiados los aísla y los alimenta y todo. Es decir, va a la zona, va a buscar a los enfermos, a los contagiados en los barrios. Eso también es, digamos, mejor aún quizá, ¿no? Es correcto. Llámale el nombre que puedas tener, Te Cuido Perú, Taita, pero es Claro. atención primaria de salud para buscar el virus, acorralarlo y pues claro, son pacientes ahí y hay que darle sostenibilidad de vida a estas personas por el tiempo que van a estar aislados. De tal forma que no sale de ahí el virus. El concepto es ese, es el mismo, ¿no? De acuerdo. Entonces, es un asunto de tener mucho más alcance que el que tiene en este momento ese programa, ¿no? Es decir, hay que involucrar, como dices tú, a toda la sociedad, a todo el sector privado, etcétera, para, digamos, hacer uso de todas las potencialidades, todas las capacidades. Claro, es fundamental ello, ¿no? Si no involucras a la sociedad, o sea, si tú le dices, te voy a aislar los domingos porque los domingos te reúnes, la sociedad se siente como que, ok, voy a hacer, pero tengo que cumplir porque me ponen la multa, pero si tú le dices a la sociedad, tú vas a ser partícipe, te voy a enseñar a lavarte adecuadamente las manos, si es que no tienes un desinfectante adecuado, a usar mascarillas adecuadas, eres parte de este proceso, todos vamos a salir a buscar este virus, involucras en este manejo, empiezas a ganar esto, pero mientras no involucres a la sociedad, es muy difícil, Jaime, ganar esta partida. Y Ahora, entonces, si tú, perdóname, pero si sale un político, como en todo el mundo, no solo en Perú, y te dice, la vacuna está pronta, la gente dice, ya esperemos unas semanas, ya llega la vacuna, ya está llegando la vacuna. Me parece iluso, Jaime. Yo soy un defensor de la vacuna por muchos años. Por muchos años he defendido las vacunas a todo nivel y lo practico en mi familia permanentemente, pero no va a llegar rápido, Jaime. de acuerdo. No Ahora, esperemos la vacuna. has mencionado un tema que me lleva al asunto de la estrategia conductual. Se requiere una estrategia conductual, es decir, que la gente interiorice eh, esas conductas como si fueran hábitos casi automáticos. Por ejemplo, el distanciamiento social o la mascarilla que tú mencionas.
Y en algunos países se han usado los celulares, por ejemplo, que pueden rastrear los movimientos, los desplazamientos de las personas para enviarles mensajes en determinados momentos para precisamente acendrarles esas conductas. Sin embargo, habría un problema con la protección de datos. En fin, esa estrategia yo sé que se la han presentado a la Secretaría de Gobierno Digital y no ha sido adoptada. ¿Es necesario esa estrategia? Sí, como parte de esta estrategia también es fundamental, después de identificar, saber dónde están los casos. Somos 30 millones de habitantes y si no usas la tecnología para poder controlar la información sanitaria, Jaime, sanitaria, es muy difícil poder hacer el rastreo. Entonces, yo creo que, a ver, si a mí me dicen, Omar, eres positivo y necesitamos controlarte, pues tengo que aceptar para darte tratamiento y ver, y si tú tienes una de estos síntomas, tienes que avisarnos. Y no tiene que salir que Omar Neira está haciendo con COVID, solo saber que el celular que está andando por estas calles es un COVID. Y si yo ando, que es lo que ha sucedido en Corea, si tú eres positivo, yo soy positivo y nuestros celulares saben que son positivos, o sea, no es que saben, tienen la información y por GPS nos encontramos en la calle, nos va a decir alerta, el señor que viene ahí es positivo. Y informar a la población, eso es la promoción de la salud, que no es como en los años, en las décadas pasadas, siglos pasados, que el COVID es una lepra, no. O sea, finalmente, sí es un virus muy, muy agresivo, no es tan letal como se esperaba. Claro, 50.000 fallecidos es difícil hablar de que no es letal, porque no te toca, en mi familia hay fallecidos y entonces eso funciona, pero hay que hacer entender a la población de que, ok, te tocó contagiarte, informa. ¿Qué haría yo, Jaime, si yo soy positivo? En todos mis medios posibles aviso y digo, soy De positivo acuerdo. para quienes han estado en contacto conmigo. Una última cosa, Omar, porque ya no tenemos tiempo. A mí me ha sorprendido la poca respuesta, bueno, no solamente del gobierno, sino también de la sociedad civil, del empresariado. Por ejemplo, el empresariado ha hecho muchas donaciones, 500, 600, 70, 700 millones de soles o de dólares. Ha habido donaciones, pero no hay, digamos, en el caso de la Sociedad Nacional de Industrias, creo que sí ha hecho un ofrecimiento, una propuesta para usar la logística privada para distribuir alimentos, que hasta ahora no es recogida tampoco. O sea que de todos modos, me rectifico, sí ha habido iniciativas, pero ¿qué hay que hacer desde la sociedad civil? Digamos, ustedes, por ejemplo, tú estás metido en alguna iniciativa para hacer algo sobre estas cosas. Jaime, efectivamente, todos hablamos que estamos en una guerra, ¿no es cierto? En una guerra contra un virus invisible. ¿Qué se hace en guerras? Estrategia. Ok. Hemos hablado de estrategia sanitaria y también tendríamos que hablar de una estrategia de ayuda. Y entonces, si tú tienes ayudas privadas, mucha ayuda privada, pero sin un sentido hacia dónde va, mira, yo creo que el sector privado ha aportado tanto en la lucha sanitaria como el Estado, pero no se siente porque se dispara al aire. Y entonces necesitamos unir esfuerzos en una estrategia de ayuda para hacer esto que te digo. Y sí, estamos trabajando con un grupo de interesados, empresas, personas, profesionales, desde profesionales que saben de marketing, de imagen, de salud, de logística. Tú hablas así, queremos involucrar al propio Cáritas que sea parte de esto para ayuda que llegue a una central de ayudas para decir dónde necesitamos. Entonces, finalmente no suceda lo que sucedió con Sauder. Sauder tenía la máquina, pero como no había una central de integración, pues demoró 3 meses, creo, en que sea utilizado. Digamos, esta organización, ¿cuándo va a estar lista? Esperamos, Jaime, tenemos como 2 semanas en pleno proceso de estrategia. Creemos que la próxima semana debería proponer 2 actividades fundamentales. Uno es ayudar a la población con que tenga mascarillas adecuadas. Los estudios han demostrado que las mascarillas que funcionan muy bien para el nivel laboral de no riesgo COVID comunitario, llamémoslo así, son las quirúrgicas de 3 pliegues. Y esta organización está trabajando para tener varios millones y poder donar a la población. Y lo otro es promoción, lo que te digo, que es el otro pilar fundamental de la atención,
para hacer una educación masiva a través de medios virtuales, la televisión, la radio, esperemos se sumen todos, para poder hacer posible una causa de todos, Jaime, en el que te involucres tú, se involucre tu amigo, se involucre toda la población como parte de esta estrategia. Esperemos que la próxima semana esté concretado todo esto a un nivel de que ya estamos haciendo. Ojalá, ojalá que, y felicitaciones por eso. Omar, muchísimas gracias por tu participación en la Ampalia. Muchas gracias. Gracias, Jaime, y que estés bien. Era entonces experto en salud pública, doctor en salud pública. Será ya hasta otra ocasión. Bien. Chao, Omar, gracias. Gracias, Jaime. A ti, nos vemos.